Corintios, una iglesia, como cualquiera, un camino más excelente, en Olivo Verde. En esta porción de la carta de Pablo, que es una porción realmente corta, una porción sumamente pequeña de la carta de Pablo, Pablo está tratando de mostrar la antítesis, la contraparte de lo que está sucediendo en Corinto. Las semanas anteriores les dije que la gente en Corinto le estaba dando más importancia a la sabiduría humana. La gente en Corinto le estaba dando más importancia al hecho de que tuvieran conocimiento e información y se sentían avergonzados de alguna manera de mencionar la cruz de Cristo. Tal vez la palabra avergonzados no es la palabra adecuada para tratar de entender de qué está hablando esta gente. Tal vez no sea la palabra adecuada. Pero sí es un hecho que lo vimos aquí. Pablo empieza enseñándonos a la gente de Corintios que la cruz es importante, pero también empieza enseñándole a Drúbal y enseñándole a Joel y enseñándonos a nosotros que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, en algún momento vamos a ser confrontados con nuestra realidad y a muchos de nosotros nos va a dar vergüenza decir: yo asisto a una congregación, yo soy parte de una congregación, yo pandereteo, como nos decían antes, hace 30 años los panderetas éramos nosotros. Y lo que sucede, damas y caballeros, es que obviamente Pablo, al escribirle a la gente en Corinto, los trata de ubicar y les dice en esencia esto: no trate de entender a Dios por medio de la sabiduría humana, no haga eso, no se le ocurra. La psicología le va a decir a usted que el ser humano tiene una parte psicológica, una parte física y una parte espiritual, y que es muy importante cuando usted su parte psicológica la tiene sana, la tiene en armonía. Usted es una persona totalmente sana, una persona completamente equilibrada, y que la parte física baja la panzota, hace ejercicio, me doy a entender, la parte física, y que es muy importante la parte holística. ¿Y esa vara qué es? Esa vaina que es. Y la parte espiritual es muy importante. La psicología le va a presentar a usted tres cosas. La Biblia dice: usted es un ser espiritual, usted es un espíritu. Como espíritu, usted vive dentro de un cuerpo que tiene un alma. La Biblia explica que nosotros somos absoluta y completamente personas eternas. Somos eternos. ¿Cómo somos eternos? Yo no sé cómo estoy, no puedo ni me bajo aquí las gradas. Dice doña Ale que haciendo una cosa en la casa se fregó el hombro y ya está fregada. Sí, porque la palabra de Dios dice que el cuerpo se va desgastando y que este cuerpo funciona aquí solamente 70, 80 años. Y luego, solamente hay dos lugares donde va a reposar nuestra alma: el infierno o en la presencia de Dios. Entonces, claro,
¿Cómo explico esto? ¿Cómo le explico a la gente que la vida que conoce, la realidad que conoce, no es mala? La realidad que uno conoce no es mala. Pero no es todo. No lo es todo. Y la realidad de cada uno es cómo cada uno interpreta desde su historia, sus valores, desde sus estímulos. La gente interpreta y dice, se imaginan. Y usted ve la gente, por eso que inventaron una cosa terriblemente fea, negativa y terriblemente peligrosa que se llama la autoestima. Por eso es que la gente se suicida. La gente se suicida no porque tenga la capacidad de poderse enfrentar consigo mismo, sino porque no tiene a Dios. Y Dios dice que lo que hay que hacer para que la gente no dependa de su corazón es que dependa del Espíritu de Dios. Lo que la gente necesita no es terapia, es salvación. No, pero digan amén o algo, griten, alguna cosa. La gente necesita ser salva, porque al ser salvo usted depende de Dios. Y usted dice, ¿qué está pasando? Me está doliendo mucho. Pero de ahí, por algo, y ahí va. Por algo Dios me tiene aquí. ¿Ve? Cuando usted no es salvo, usted dice, todo se derrumbó dentro de mí. Ya está. No hay nada que hacer. ¿Y qué es lo que hace? Toma la estúpida decisión de acabar con su vida. Como que si eso fuera la solución. Pablo lo que está explicando es que la cruz de Cristo, que a todo el mundo le parece asquerosa, ridícula, Cristo crucificado en una cruz, un hombre desnudo en una cruz, es lo más bochornoso, lo más horroroso, lo más pavoroso que le puede pasar. Sin embargo, Pablo está diciendo, lo único que hace que usted logre no depender de usted. Ya está. Entonces, desde la semana pasada, Pablo le empieza a decir, ¿qué están esperando? ¿Qué es lo que están esperando? ¿Un mensaje de qué? La semana pasada vimos que la gente tiene una concepción del mensaje erróneo. ¿Por qué? Realmente lo que Pablo dice, yo no les vine a ustedes con palabras emocionantes y bonitas, no usé palabras especiales, simplemente vine y les hablé de la cruz de Cristo, porque no tengo otra cosa más que hablarles, porque vengo de Grecia, y cuando estuve en Grecia, fui al Areópago en Grecia y me reuní con los pensadores y con los inteligentes y con toda la gente importante, y les hablé del Dios no conocido, y les dije que del Dios no conocido les vengo a hablar, y todos se me quedaron viendo así como diciendo, ajá. Y habían no sé cuántos cientos de personas y 2 o 3 creyeron. Entonces yo, ¿para qué voy a estar hablando tanto? Y para peores, estuve en Filipos, y en Filipos me pegaron una señora garroteada, y en la garroteada que me pegaron tampoco es que puedo hablar mucho ni decir mucha cosa porque me garrotean. Entonces mejor vine a Corinto y les diga, ven chiquillos, el asunto es muy fácil. Todos estamos rumbo al infierno. El infierno existe. El peor enemigo suyo no es el diablo, es usted mismo, es su propio enemigo. Hay una forma de que usted se libere de usted mismo. Adivine cuál es. Que usted crucifique su carne con la carne de Cristo. ¿Qué? Un hombre perfecto,
un hombre perfecto, crucificó la carne por todos nosotros. En Él no había un solo error de nada, ni pecado, ni fallo, nada, no hubo. De hecho, ¿cómo sabe usted que Jesús no tenía ningún error, ningún fallo? ¿Cómo lo sabe? Porque nació en el tiempo de la ley, bajo la ley. Y la palabra dice que la ley lo probó, que cumplió con toda la ley. Es el único que ha cumplido. Entonces Él pudo haber salido un montón de inútiles. Que a mí yo sí cumplí. Él pudo haber hecho eso. Él pudo haber dicho: ¿de qué juegan ustedes? Ustedes no saben, yo sí. Dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo y nunca pecó. Pero Jesús, en vez de rajar y de sentirse, ay, Manuel, Adrubita, Dios mío, Pablito, hazme el favor. Jesús, en vez de levantar la nariz, agarró el pellejo y ¿qué lo hizo? Lo pegó en una cruz y les dijo: dejen de depender de ustedes. ¿Lo ven? Quiere ayudar a alguien que necesita salirse de su vida. Háblele de la cruz de Cristo. Pero es que todo el mundo sabe de la cruz. Sí, pero por eso usted vino esta mañana. Usted vino esta mañana porque Pablo les está diciendo: no es mi poder, es el poder del Espíritu Santo. Entonces, Pablo dijo: miren, yo fui muerto de miedo. Fui muerto de miedo, asustado. Yo fui tembloroso, asustado. Les hablé con mucho cuidado, con mucho temor. Eso nos está diciendo: cuidado con acudir primero al psicólogo. Cuidado. Les dije las cositas que tenía que decirles porque no tenía otra cosa más que decir, porque ¿qué les iba a decir? Y claro, como dicen ahora los chiquillos, les suelta todo y les dice: pues el problema yo sé que es que hay niveles de madurez, hay tipos de personas. Y entramos al verso 6. Voy sobre el verso 6. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría. Ahora, noten que parece que se está contradiciendo. Está hablando en contra de la sabiduría humana, pero no se está contradiciendo. Les está diciendo que la sabiduría es extremadamente simple, algo demasiadamente simple, algo sumamente simple, pero que la gente, si no lo impresionan con un buen título, con una buena labia, con una buena hablada, la gente necesita impresionarse. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, ¿quiénes son los creyentes maduros? Los creyentes maduros son las personas que únicamente necesitan las cosas de Dios, no necesitan ninguna otra cosa. Y creen que se me hizo, aquí está, creen que esto es suficiente. Eso es un creyente maduro. Pero cuando usted le dice a una persona: estaba en San José hace como 22 días y me entra una llamada y me dicen: ayúdeme, tengo un problema, la chiquita se quiere matar. Digo: yo estoy en San José, active el protocolo del 911, llame al 911 inmediatamente. Si la chiquita está dando problemas, si es que lo que ella necesita es que un psicólogo. No. Lo que ella necesita, lo que yo necesito, es entender que soy espiritual.
no sé si estoy siendo claro, pero usted no puede echarle agua a un carro, hay que echarle gasolina. Tiene un motor adentro, se llama motor, tiene un hueco para echarle gasolina, hay que echarle gasolina. En la estructura de la máquina como tal, tiene las características que hacen que se necesite lo que el aparato necesita. ¿Qué es lo que necesita? Echarle gasolina. ¿Para qué le está echando agua o leche? Una vez hace muchos años, yo tenía un carrito que era diésel, pero un automóvil diésel, y llegué a la bomba Santa María y le llenaron el tanque de gasolina. Y se me para el muchacho, pálido en la ventana, asustado, y me dice: ay, señor, perdone, pero yo creo que yo le eché gasolina a su carro. Me dice: por favor, no lo mueva, que le iba a estar y no lo arranque. Y yo ahora sí, yo carreras podré, yo en carreras, para variar. Y se viene el supervisor y el muchacho en una esquina allá me dice: por favor, no lo toque, no lo mueva, se lo vamos a ordeñar y le vamos a hacer así, le vamos a hacer así, y le vamos a hacer la lavativa, le lavan muy feo ese término. En 40 minutos le quitaron la gasolina y le echaron el diésel. Porque hay que echarle a las cosas que tienen, como son, lo que necesitan. ¿Sí me doy a entender? Eso que Pablo está haciendo, eso es todo. ¿Qué vino usted a hacer hoy? A entender que Pablo está diciendo que este asunto es extremadamente sencillo. Si hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo, sino los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados, perdón, leí mal, que pertenece a este mundo, o a los gobernantes de este mundo, quien pronto son olvidados. Los pensamientos y criterios humanos se olvidan en 2 toques, fácilmente. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. La sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Misterio de Dios. Sí, ¿cuál es el misterio de Dios? Que la única forma que un ser humano no dependa de su corazón para vivir en esta vida es que agarre la carne y la crucifique. Eso es todo. Y si no la crucifica, hay que se consiga un psiquiatra. Yo lo he dicho. A mí me llamaron: es que nosotros vamos a la iglesia tal. Le digo: vea, señora, si no le va a hacer caso a Dios, por favor, busque un psiquiatra para que el psiquiatra la medique antes de cualquier cosa. Y hay gente que lo que necesita es un psiquiatra. ¿Por qué? Porque ellos en su mundo y en su realidad lo que hacen es creer que el asunto se va a resolver si se les quita lo que están sintiendo. Pero hay algo que está trazado desde antes, escondido, y eso no todo el mundo lo entiende. De hecho, ahora que les expliqué lo de la cruz, yo vi que algunos hicieron así. Porque así es muy sencillo. ¿Por qué tuvo que morir el Señor? Tuvo que morir para podernos rescatar. ¿De quién? De nosotros mismos, de nuestra herencia genética, del mundo en que vivimos, del mundo al que pertenecemos, de la socialización primaria, socialización secundaria, de todo lo que nosotros entendemos que se llama el mundo, y que en Apocalipsis se llama la bestia. ¿Sí? Entonces, sigue diciendo Pablo, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. ¿Cuál es la gloria final? La gloria final es simplemente reconocer que a mí me duelen las cosas, que yo sufro las cosas, que yo vivo las mismas cosas que todo el mundo vive,
pero que en mi caso lo que está tratando Dios de hacer es de formarme a mí, porque me lleva hacia otro momento de mi vida, me lleva más allá, voy más allá. 8. Pero los que mandan en este mundo, ¿lo ve? Pero los que mandan en este mundo, la gente que manda, ¿quiénes son los que mandan? Y todos los que dicen que hay que hacer así, que hay que hacer así, incluyendo los pastores, no entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Entonces Pablo empieza explicando que el mayor milagro es la manifestación de la presencia de Dios viva, vigente aquí en la tierra, en nuestros corazones y por medio del Espíritu Santo. Verso 9. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún ojo ha oído, ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. No está hablando de que Dios le va a llenar a usted de premios y de ropa y de cosas materiales. Simplemente lo que Dios está diciendo es que usted no va a ser igual que el resto de la gente que depende de lo que depende, que sabe lo que es. Entonces lo que el Señor le está diciendo a todo el mundo es: vean, tranquilos. La salvación es tan grande. Voy a decir una cosa y lo voy a decir con mucho cuidado. Yo creo que esta semana ha sido una semana donde yo puedo decir que lo que he visto es la misericordia de Dios, el amor de los hermanos, el cariño de la iglesia. Esta ha sido una semana única para mí. Porque uno se da cuenta de lo que uno es, de lo miserable que uno es. Y que ¿qué haríamos sin Dios? Si dice la Biblia que solo Dios conoce el corazón de nosotros, imagínense la clase de bicho que somos, monstruos. No me digan amén porque se las ven conmigo al final. Voy a decir una cosa con mucho cuidado, y es esto. En teoría, usted no debería de consultar nada más que lo que la palabra de Dios y lo que Dios le está ofreciendo. ¿Quieren una prueba de eso? La psicología tiene 300 años, 200 años. Más, estoy rajando, tiene menos de 150. Quiere decir que desde el momento en que el Señor vino, en el año 0, hasta el año 1850, todos los demás hermanos se perdieron y se murieron por depresión. ¿Alguien me está escuchando? O sea, quiere decir que Dios dio una solución que solamente le va a servir a la primera gente. ¿Usted cree que Dios es tonto? ¿Usted cree que Dios no sabe que Isabel tiene necesidades? Y entonces los hermanos de hace 1700 años no tenían psicólogo, ni psiquiatra, ni loquero. ¿Sabe qué hacían? Lo único que tenían se llama: bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso, a partir de hoy, solo me voy a gloriar en mis debilidades. Pablo lo explicó. A mí me hace gracia cuando me dicen: mire, por favor, no me hable como pastor, porque yo ya eso todo lo sé. Y la Biblia dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Pero ve el versículo completo, que es el que está citando Pablo, lo está citando
fue dicho por Isaías, 1800 años atrás. Isaías dijo, Isaías 64:4, desde el principio del mundo, ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa a favor de los que esperan en Él. ¡Wow! Pablo le hace un cambio ahí. Es cierto, Pablo toca el versículo y lo menciona. Y Pablo dice, no, miren, es que ustedes no se imaginan de lo que estamos hablando, sino cómo hizo toda la gente. Pasa, y lo explica también, lo explica Pablo en el libro de Romanos. Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que sean como su hijo. Ahí no dice para que sean, dice que estamos en un proceso, dice que estamos en un proceso de A a B, para que lleguen a ser como. Estamos en un proceso, todos estamos en un proceso. Pues usted viene cada vez que ahora viene hasta enero, y después viene en febrero, y después viene en mayo, y dice, ¿por qué no volvió? Es que ahí muy aburrido. A fin de que el hijo, dice, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos, todos iguales. La genética cambia, la nueva genética es la genética de Dios. Después de haberlos elegido, Dios los llamó ¿para qué? Para que se acercaran a Él. Una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, ya no viven dependiendo de ellos, sino que ahora yo vivo en ellos, y lo que refleja en ellos es a mí y no a ellos. Un amén, uno. Un amén, uno. Ni uno, no. Dice, nos dio su gloria. ¿Qué significa nos dio su gloria? Que le pregunto a Giselle, ¿cómo la estás pasando? Muy duro. O le pregunto a Giselle, ¿cómo la estás pasando? Súper bien, todo me está saliendo súper bien, todo está caminando, todo está así, pero me doy cuenta de que esto no lo es todo en la vida. Me doy cuenta de que lo importante no está en cómo yo me sienta, sino de que el gozo del Señor sea mi fortaleza. Póngalo negativo o positivo. A veces son las cosas positivas las más dañinas que nos pueden pasar. Brinco al 10, versículo 10. Pero fue a Ana Ramírez, fue a Cristina Villalobos, fue a Sonia Murillo, a quienes Dios reveló esas cosas de una manera que otra persona no lo puede entender, por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. ¿Por qué? Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el Espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. O sea, quiere decir que el Espíritu Santo sabe lo que yo necesito, y el Espíritu Santo sabe lo que Dios tiene para mí, que yo lo necesito. ¿Por qué? Porque pues su Espíritu investiga, ¿lo está viendo? El Espíritu investiga todo a fondo, todo, y nos muestra los secretos profundos de Dios. Investiga, ¿qué investiga? Que don Juan
que don Juan Bautista tiene ya 90 y pico de años y que en cualquier momento él parte con el Señor, o me voy yo primero, no importa, pero que en este tiempo y en su edad él tiene una necesidad y él tiene que conocer lo que necesita conocer, porque simplemente lo que él refleja es que él está mayor, pero internamente en su corazón, si el Señor está en él está listo para el resto de la vida que sigue. Y cuando crucemos al otro lado, él y los que amamos nos van a recibir, porque ahí están. Ahí están. Entonces, lo que está diciendo el texto simplemente es, mire, es el Espíritu Santo el que va e investiga a profundidad qué es lo que la persona está viviendo, sufriendo, pasando, qué es lo que está pasando, ¿por qué? Es el Espíritu Santo. Pero yo no le puedo salir a una persona que tiene la necesidad del Espíritu de Dios con una hablada de hombre psicológica. Es que a usted lo afectaron mucho en el pasado, ¿verdad, Lorenita? El pasado suyo fue terrible, Lorenita. Qué cosa más pavorosa. ¿Cuál pasado? ¿De qué? ¿Cuál pasado? Todos hemos tenido un pasado. Y si yo les cuento a ustedes mi pasado, seguramente Lorena se pone a llorar. Pero cuando le cuentan a uno que el papá entraba a la casa borracho con un caballo y con un chilillo, y que con el chilillo en la mano les daba a todos con un todo y caballo dentro de la casa, y que el caballo igual pateaba, cuiteaba y hacía todo, las boñigas y la caca y el asunto, y les pegaban a los huilas con un chilillo, en ese momento uno dice, ah caray, hubo otros que les fue peor que a mí. Pero a Dios no le está interesando su pasado, a Dios le está interesando que Él sabe lo que Él tiene. Dios escudriña, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Voy al 12. Y empieza Pablo a decirles, ahora sí, a ver, aquí el problema es un problema de confianza. Usted es demasiado soberbio, demasiado orgulloso, usted no cree en lo que la palabra dice y es. Nosotros, a ver, juntos, nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Eso es todo. ¿Sí? Como yo sé si yo lo recibí? Porque hay que ser tonto o loco para sentarse una hora a oírme a mí aquí en este lugar. O usted tiene el Espíritu de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Hay que estar volado de la cabeza. O de verdad tener algo de Dios en mí. O usted está loco. Tengo que hablar en lenguas. Tengo que hacer feo. No. ¿Por qué no? Vea por qué no. Vea. No el espíritu del mundo. De manera que nosotros podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Ah, con razón yo hasta las matas veo bonitas. Ah, mira, con razón hasta gracias digo. O sea, sí, exactamente, el corazón cambia, hermanos. La forma, una señora me dijo un día de estos, me encanta ver una planta con flor, pero me fascina ver una planta con fruto.
porque puedo ver toda la grandeza de Dios. O sea, están escuchando que esto no es cierto, no lo entiende nadie. Aquí podría estar gente sentada haciendo así. Ya lleva 36 minutos. ¿A qué horas ir a callar, Dios mío? Mire. ¿13? No importa, veámoslo aquí. ¿Cómo lo está diciendo el Señor? Sencillo, vea, comprenda. ¿Quiénes comprenden? Los que tienen el Espíritu. ¿Qué mal les pasa? Aceptan. Esto es palabra de Dios. ¿Qué mal les pasa? Quitan. ¿Es malo el psicólogo? No, jamás, si no nos quedamos sin brete de un libro, no diga eso. ¿Es malo el psicólogo? No es malo, pero yo sí necesito que en mi corazón y en mi cabeza esté la palabra de Dios. Se acabó, es todo lo que yo necesito. ¿Y me toca qué? Aplicar. Trece. Y Pablo es Pablo, claro, es el Espíritu Santo con Pablo, ¿verdad? Porque Pablo no está pensando, Pablo está escribiéndole a los corintios. Pero el Espíritu Santo, ¿en quién está pensando? En nosotros. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. ¿Cuáles son las palabras del Espíritu? Yo quiero oírlas. Listo, voy, primera. No todo el mundo es salvo. Salvación. Salvo. La palabra de Dios. Wow. Esas son sencillamente las palabras del Espíritu. Por eso es que hoy en algunos lugares, cuando le hablan a la gente, le dicen, así dice el Señor. Ustedes han oído a los profetas nuevos de ahora. ¿Qué dicen? Así dice el Señor. Sí, entonces la gente que dice, Dios va a hablar. Dios va a hablar, fijo, Dios va a hablar. Chiribí, dijo un amigo de... Voy 14, dice: pero para los que no son espirituales, no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo. Es que lo pellizcan, yo les dije, no lo pellizquen. Todo les suena ridículo. Y no pueden entenderlo. Porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. El espiritual ora mucho. Yo he visto gente que ora hasta 5 horas y están llenos de religión y de un montón de cosas. Entonces, ¿es malo orar? No. Ya sé, es la gente que da bastante plata en la iglesia. Bien, ahora la gente le sacan hasta el modo de andar y siguen siendo los mismos. La gente espiritual es la gente humilde que acepta la verdad de Dios como está y punto. Que puede confiar en Dios y elevar una oración en cualquier momento de su vida, por él o por otra persona. Una persona espiritual es una persona que sabe que todos los días tiene que decirle a Dios: perdóname porque soy pecador, porque necesito tu perdón. Una persona espiritual es una persona que se enfrenta a la realidad que tiene todos los días y que sabe que solo puede decir algo por el día que se está presentando. Una persona espiritual es una persona que simplemente necesita la palabra de Dios y sabe que es suficiente.
Si yo me voy de aquí o me muero y ustedes se congregan en otro lugar, que no se predique la Biblia, usted no entendió. ¿No entendió? ¿Por qué? Porque la gente espiritual la gente que no es espiritual anda buscando sentirse bien. La gente que no, ¿cómo le fue? Yo tengo que estar en una iglesia donde yo me sienta bien. Esta no es. ¿En serio? ¿Esta no es? Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. 15. Y claro, este es uno de los versículos más complejos, muy difícil, porque dicen, las personas que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Claro. Eso me encanta, ¿se imaginan? ¿Se imaginan qué rico? ¿Sabe lo que está diciendo? Que cuando una persona espiritual depende de la palabra de Dios, por encima de la palabra de Dios no hay otra cosa. No hay ninguna otra cosa. Entonces, si a usted le dicen que la persona lo que tiene es una depresión, a no ser que sea una depresión química por un problema químico, igual que la panza, en la panza usted hay que echarle Salandrius o Alka-Seltzer o bicarbonato, o tiene que echarle limón con alguna cosa, porque el estómago es químico, igual que el cerebro. Pero hay depresiones que no son químicas, que son simplemente producto de qué gordo que estoy, qué flaca que estoy, qué vieja me veo. ¿De qué quiere que le diga? Sí, hay gente que dice, ay no, ya no puedo yo. Si yo tuviera plata me opero, y empieza a decir, ve, claro, mejor cámbiese la cara o córtese la jupa, porque tú tienes que cambiarle todo. Simplemente lo que Pablo está diciendo, la gente espiritual tiene la palabra de Dios como suficiente. Nada está por encima de eso. Último versículo del capítulo 2 del libro de Corintios, y termina como Pablo estaba terminando, y me parece que la división de los capítulos y versículos son bastante claros y buenos. ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? ¿Quién? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Ahora, ponga atención, con eso termino. Ya me pasé, ¿cuánto me pasé? Sí, ya me pasé, ay sí, ya. Pero si estuvieran viendo el partido del sufrimiento del próximo martes, ¿verdad? Con la previa desde la 1 de la tarde, ni oren, no hay nada que hacer, ni oren. Nada, no hay nada que hacer. No. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué vas a decir? Esto se va a salir caro. El problema es cómo te presentes. Uno de los problemas que teníamos en Enfoque a la Familia es que nos presentábamos como una organización cristiana con aspectos psicológicos. O sea, el problema que teníamos en Enfoque a la Familia es que decíamos en Enfoque a la Familia que éramos consejeros cristianos, pero que teníamos estudios en psicología. No, o sea,
es como presentar lo que estés haciendo, ¿verdad? O sea, me toca a mí guiar a una persona. Yo no puedo tocar a una persona si la persona no me habla de Dios. Y me duele muchísimo porque yo veo personas que simplemente no logran, ni siquiera logran resolver lo más básico en su vida. Y es un asunto de su propia realidad. Entonces si la responsabilidad verdaderamente del psicólogo es hacerle entender a la persona que no puede vivir no puede normalizar lo que está viviendo o entendiendo. Por eso es que se requieren varias sesiones, esas cosas, que no siempre es así. Pero esencialmente, si la persona genuinamente quiere ayudar a otra persona, tiene que trabajar con el pensamiento y tiene que trabajar con la conducta. No puede trabajar con ponerse a hacer que la persona se valore a sí misma, porque por exceso de valor se va a matar. ¿Me explico? Pero termino aquí, lo seguimos. Vean, dice así, que usted y yo tenemos la mente de Cristo, pero no tenemos los pensamientos de Cristo. Ya nos prepararon el recipiente, ya nos lo dieron. ¿Está claro? Todo el pedazo, desde el versículo 6 al 16, Pablo está diciendo, Dios les va a dar a ustedes el recipiente. Aquí está. Pero falta el pensamiento. Y el pensamiento de Cristo es cuando usted es capaz de renunciar a su pensamiento. El ejemplo, tal vez un poco ayuda también a lo que estaba hablando don Adrúbal. Si usted piensa que lo que a usted le hicieron de niña o de niño es lo más duro y difícil que le ha pasado en la vida, damas y caballeros, no, es que yo no puedo superar eso, no me acostumbro, yo no puedo superar eso. Yo no supero a mí que me pasara esto y esto y ese. Ese yo no supero es la construcción mental que está por encima de la palabra de Dios. ¿Me están entendiendo? La palabra de Dios dice, nada está por encima de tu propia vida, porque el nombre de Dios es santificado por encima de todo nombre, ¿cierto? Eso es lo que dice el texto. Santificado sea tu nombre. Cuando yo estoy diciendo que tu nombre es santificado, estoy diciendo, ni mi vida, ni mis problemas, ni mis broncas, nada está por encima de lo santísimo que es el nombre de Dios. Tengo de dónde agarrarme. Pero cuando yo empiezo, no, es que viera qué vida la mía. Mire, a mí ni me regalaron, a mí me recogió un perro. Ay, puede ser. Y me crió un perro con un conejo. Ay, no, muy bien. Después en el pan y me agarraron y me hicieron. Y después aquí, la gente, todos tenemos una historia. Algunas historias son verdaderamente muy duras. Pero la palabra de Dios dice que el que está en Cristo, nueva creación es. Entonces Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Tu mente y la mía están listos para recibir lo de Dios por encima de cualquier cosa. Vean lo que les digo, con el dedo así. Los hago responsables de esta palabra, a todos. Son responsables de lo que oyeron esta mañana. Y lo que hice fue leer. Nada más leí. No hice otra cosa. Esta vez no puse dibujitos ni figuritas. Solo leí. Escoja. Hay dos caminos. El camino de Dios, ¿cómo es? Durísimo. ¿Y cómo es el camino suyo? Durísimo. Entonces, pero lleve, dice la palabra, yo llevo el yugo, mi carga es ligera, mi yugo es fácil.
Vámonos. Puestos de pie.